Y luego de que el conde Laszlo dijera que si alguna sirvienta tenía las intenciones de desobedecer sus órdenes, o si tenían algún problema con la protagonista, podían irse, ya que las puertas estaban totalmente abiertas. Y se nos contaba que los cuartos que la protagonista, Daisy, Layla, y Solía y las otras sirvientas, ocupaban como dormitorio eran realmente los almacenes de la mansión del conde Laszlo. Y esto era porque la ama de llaves había dejado las habitaciones bonitas totalmente vacías, solo porque no quería entregárselas a las demás sirvientas. Y unos días después, Solía y Layla estaban felices, ya que, después de tanto tiempo de haber tenido los almacenes como dormitorios, iban a tener su propia habitación. Y se decían que, después de que terminaran de mudarse, debían ir a ayudar a la protagonista, ya que al final de todo, ahora ella era la nueva ama de llaves, y que, a partir de ese momento, estaría realmente ocupada. Mientras tanto, otras sirvientas murmuraban que la protagonista era la nueva ama de llaves, y decían que, al final de cuentas, no iba a ser tan mala en comparación con la antigua ama de llaves. Y ya en la noche, en la habitación de la protagonista, ésta se decía que, después de que se descubrieran todas las fechorías de la antigua ama de llaves, los mercenarios del conde Laszlo pasaron varios días investigando el asunto, pero que habían encontrado un libro de contabilidad secreto de la antigua ama de llaves, pero que, en el transcurso de la investigación y análisis, se dieron cuenta de que la ama de llaves nunca mantuvo un registro en orden, diciéndose la protagonista que eso le estaba dando dolor de cabeza y que tendría que comenzar todo desde el principio. Pero la protagonista se decía que, a pesar de que era algo que había hecho antes, no estaba segura de cuánta autoridad tenía en la mansión, ya que ésta no contaba con un mayordomo. Diciéndose que tendría que hablar con el conde Laszlo sobre ese asunto después, y en ese momento, alguien tocaba la puerta de la protagonista, quien se preguntaba quién podría ser. Y con una sonrisita, se decía que no podía creer que se hubiera hecho cercana a tanta gente, diciéndose que su yo del pasado estaría totalmente sorprendida. Y entonces, cuando la protagonista abría la puerta preguntando quién era, una voz le regañaba, diciéndole que debía de abrir la puerta solo después de escuchar quién estaba del otro lado. Y le decía que era sorprendentemente imprudente, pero la protagonista simplemente se le quedaba mirando, sin decir ni una sola palabra. Y era el conde Laszlo, quien avergonzado, y sonrojado, le decía a la protagonista que lo disculpara por llegar a esas horas de la noche, preguntándole si podía pasar un momento. Pero la protagonista no le volvía a contestar, tal vez por lo sorprendida que estaba de que el conde Laszlo la hubiera ido a buscar a tales horas. Y entonces, el conde Laszlo, nervioso, le decía que no lo malinterpretara, diciéndole que si quería, que dejara la puerta abierta. Y la protagonista le decía que no lo había malinterpretado, diciéndole al conde Laszlo que pasara adelante, y ya dentro de la habitación, la protagonista le preguntaba al conde Laszlo si había algo urgente que ella necesitaba hacer, y él le decía que no era nada de eso, pero le decía a la protagonista que, aunque sonara repetitivo, su hermana había estado mucho más feliz gracias a ella, y que las invitaciones de fiesta seguían llegando sin parar. Y la protagonista le decía que era de esperarse, ya que su hermana era naturalmente brillante y alegre. Y el conde Laszlo le decía que siempre había sido así, pero que él era totalmente diferente, ya que no sabía realmente nada, y que todas las cosas que no había notado o hecho en los últimos 8 años por su hermana, ella lo había cambiado todo eso, para su hermana en tan solo un par de meses. Y el conde Laszlo, por dentro, se decía que si esa era la paz que tanto anhelaba durante tanto tiempo, preguntándose cuántas veces tenía que agradecerle a la protagonista, y, nervioso, le decía a la protagonista que solo quería desearle un mejor futuro, no como conde, sino como persona. Y le decía que su hermana y él eran totalmente diferentes, y que ella no había tenido elección al tener un hermano como él. Y le decía a la protagonista que podría ser que él no le agradara del todo, pero que eso no le impidiera que, por favor, ayudara a su hermana. Y la protagonista le decía al conde Laszlo que ella no lo odiaba, ni le guardaba rencor. Y le decía que no sabía por qué se imaginaba eso, pero también le decía que apostaba a que él nunca se imaginó tener a alguien como ella como recompensa tras la batalla. Y que habría sido mejor para él haber recibido joyas preciosas o piezas de arte, como los demás soldados, diciendo que fue injusto de parte de su majestad. Pero el conde Laszlo le decía a la protagonista que si de qué estaba hablando, ya que el emperador le había entregado a la persona más preciosa del mundo, y la protagonista, haciéndose la confundida, le preguntaba qué había dicho. Pero el conde Laszlo, nervioso, se decía que había sido otro malentendido,
pero la protagonista, con una sonrisa, le decía al conde Laszlo que le daba las gracias por decirle esas palabras, diciéndole que nadie se atrevería a pensar de esa forma en la esposa de un traidor que logró sobrevivir, diciéndole que si él no la hubiera visto en ese entonces, probablemente ya habría muerto. Y el conde Laszlo, con una sonrisa, le decía a la protagonista que seguramente las cosas aún estaban un poco difíciles en ese momento, pero que él sabía que un día todo mejoraría para ella. Y le decía que, por favor, de ahora en adelante, nunca más pensara en quitarse la vida. Y la protagonista le decía que estaba bien, pero por dentro, ya con unas lágrimas en los ojos, se decía que no debía llorar, y que tenía que ocultar sus verdaderos sentimientos y emociones, como siempre lo había hecho. Y se decía que entonces podría tener una vida normal, pidiéndole disculpas al conde Laszlo, ya que no sabía por qué estaba llorando. Y el conde Laszlo le entregaba un pañuelo a la protagonista, diciéndole que estaba bien que llorara un poco, ya que era algo normal, y que tal vez eso le resultaba un poco complicado a ella, por su vida que había llevado anteriormente, y que estaba bien llorar delante de alguien que ya había visto y conocido sus debilidades, preguntándole qué de malo podría suceder. Pero la protagonista se decía que sintió la calidez del conde Laszlo, a través del pañuelo que le había dado. Mientras tanto, el conde Laszlo se retiraba de la habitación de la protagonista después de terminar de hablar, y la protagonista, acostada en su cama, toda sentimental, diciéndose que realmente, ella siempre había deseado una vida normal, o una familia normal, y también un romance y amistades normales, como cualquier otra persona. Y se decía que eso era lo más difícil de conseguir, y que eso estaba totalmente afuera de su alcance, para alguien como ella, diciéndose que le lavaría el pañuelo al día siguiente al conde Laszlo y que se lo devolvería. Y ya al día siguiente, la protagonista, apenas despertándose, se decía que había dormido como un bebé, diciendo que lloró tanto que le había dado mucha hambre. Y mientras la protagonista se preparaba para ir a trabajar, reunía a todas las sirvientas en el salón principal, ya que tenía que repartir las tareas del hogar, y que de acuerdo a las preferencias que las sirvientas quisieran. Pero la protagonista, con una sonrisa, les decía a las demás sirvientas que las cosas serían difíciles hasta que contrataran nuevo personal, pidiéndoles que por favor dieran lo mejor de ellas, ya que era un nuevo comienzo para todas. Y también decía que la hermana del conde Laszlo quería decirles algunas palabras, y la hermana del conde les decía a las sirvientas que su deber era cuidar la mansión Crisus, y que admitía que esa presión la hacía sentir impaciente, y que también lamentaba haberse dejado manipular por la antigua ama de llaves, y que sacara lo peor de ella, y les pedía perdón a todas las sirvientas por haberles causado tantos problemas, diciéndoles que su objetivo era administrar la mansión con honor y dignidad, y que también estaba la protagonista allí para apoyarla siempre y cuando la necesitaran. Y les pedía a las sirvientas que, de hoy en adelante, pudieran trabajar con todo su empeño, y llevarse bien con ellas. Pero en ese momento, señalaba a Laila, a Solía, y también a Daisy, pidiéndoles disculpas por no haber demostrado su inocencia mucho más antes. Pero ellas le decían a la hermana del conde que no había ningún problema respecto a ese asunto. Y la hermana del conde Laszlo se percataba de que las otras sirvientas murmuraban sobre la calidad de la fruta que había llegado recientemente, y con una sonrisa dulce, estaba feliz por los cambios que se habían hecho notar después de que la protagonista ascendiera al puesto de ama de llaves. Y la protagonista se decía que la mansión del conde Laszlo estaba empezando de nuevo, teniendo un comienzo tan cálido. Y después de unos días, la protagonista se decía que por fin había llegado el día que le había prometido a Daisy, de salir de compras juntas, para poder comprar decoraciones y muchas cosas más. Y entonces llegaban a un lugar, y la protagonista se decía que esa era la calle principal, y se decía que en esa calle era un lugar tan famoso, que incluso hasta los nobles llegaban hasta ahí. Y Daisy le preguntaba a la protagonista en qué estaba pensando, o que si había algún sitio que le gustaría visitar primero. Y la protagonista le decía que necesitaba comprar ropa, para poder usarla cuando ella tuviera sus días libres. Mientras tanto, Daisy y la protagonista iban caminando, la protagonista se decía que no tenía que preocuparse de nada, y que solamente tenía que concentrarse en divertirse con Daisy. Y en ese momento, una voz llamaba a la protagonista, preguntándole si en realidad era ella. Y era una señorita sorprendida, preguntándole nuevamente a la protagonista si de verdad era ella, y la protagonista sorprendida, la reconocía, diciendo que era la señorita Luciel, y ésta le decía a la protagonista que nunca pensó verla en un lugar como ese, llamando al resto de las personas que iban acompañados con ella,
diciéndoles que se había encontrado a la protagonista en el mismo lugar que ellos. Y Daisy le preguntaba a la protagonista si los conocía, ya que tenía un mal presentimiento sobre todo eso, y la protagonista, con una sonrisa, le decía a Daisy que todo estaba bien, y que solamente lo saludarían y se irían a hacer sus compras. Pero la señorita Luciel murmuraba con sus amigos, que si estaba bien que una traidora y criminal anduviera caminando libremente, y uno de los amigos de la señorita Luciel decía que si la protagonista no se había convertido en una criada, o sea, una sirvienta, preguntándose de dónde había sacado su ropa, comentando que si la había robado, mientras que el hombre de cabello negro decía que, si estuviera en los zapatos de la protagonista, habría tenido un poco de vergüenza, y que se habría enterrado junto al traidor del duque Lancaster, comentando que, si fuera él, habría elegido morir con honor. Y la protagonista les decía que respecto a su salida, fue concedida por su señor, el conde Laszlo, y que no podía explicarles mucho más que solamente eso, pidiéndoles que por favor respetaran su privacidad, diciéndoles que si querían saber sobre su situación y tratamiento, deberían preguntarle a su majestad, el emperador. Y la protagonista se decía que sus palabras y acciones no eran muy diferentes igual que la antigua ama de llaves, ya que solo le hacían esos comentarios con el propósito de hacerla sentir mal, diciéndose que no dejaría que sus palabras le afectaran. Y entonces la protagonista les decía que tenía que irse, deseándoles un feliz día. Pero el hombre de cabello negro, el que había dicho los comentarios ofensivos hacia la protagonista le decía, enojado, que entonces ahora era la amante del mercenario, ya que estaba actuando de una manera demasiado arrogante. Y el otro hombre, que estaba a la par del de cabello negro, le decía que tenía razón, ya que, al final de tanto, la protagonista se había casado con el viejo Lancaster por propia voluntad, diciendo que era de esperarse, ya que desde que siguió llamando conde al bastardo del mercenario, ya era sospechosa. Y la protagonista se decía que sus ofensas no deberían afectarle, pero lo que no soportaba era que insultaran a los demás. Pero en el momento en que la protagonista iba a decir unas palabras, en ese mismo instante aparecía el conde Laszlo, diciendo que él no sabía que tenía una amante. Y esto sorprendió a los dos hombres que estaban ofendiendo a la protagonista y a las otras dos chicas, junto a la protagonista, que no podían creer al ver al conde Laszlo, preguntándose la protagonista qué estaba haciendo el conde Laszlo en un lugar como ese. Mientras tanto, se nos decía que Daisy y la protagonista no eran las únicas que pasaban por esas calles. Y 30 minutos antes, el conde Laszlo y su hermana estaban en las calles de la zona de aperitivos, mientras que la protagonista y Daisy estaban en la calle de ropa y retratos. Y la hermana del conde Laszlo comía una comida callejera, diciendo que estaba deliciosa, pero le decía al conde Laszlo que no importaba si comía algo tan caro, nunca podría olvidar ese sabor, diciendo que tal vez era porque lo llevaba comiendo desde que era pequeña. Y el conde Laszlo le decía que era cierto, pero a la vez se decía que después de convertirse en un noble, comenzó a comer comida muy extravagante, pero decía que cada vez que comía bocadillos callejeros, como las otras personas, no podía evitar sentir esa nostalgia de sentirse como en casa. Pero su hermana le decía que quería preguntarle algo, y que era la primera vez que iba a hacerlo, preguntándole que, como ellos habían quedado huérfanos a los 16 años, y que también en esa época él tenía 16 y ella 3 años. El conde Laszlo le decía que era cierto, pero le preguntaba a qué venía esa pregunta tan de repente, y ella le decía que se preguntaba y quería saber cómo un niño había cuidado a otro niño aún más pequeño. Y el conde Laszlo le decía que trabajando muy duro, pero su hermana le decía que esa no era la respuesta que quería escuchar, diciéndole que casi no recuerda la casa en la que crecieron, y que ni siquiera recuerda a sus padres, diciéndole que ya no era una niña, y que quería saber más sobre su infancia, como cuando eran niños. Y el conde Laszlo se quedaba pensativo sobre lo que le había dicho su hermana de querer saber de su infancia, y le decía que la imagen que tenía en su cabeza sobre sus padres, era que ellos estaban juntos en su hogar, felizmente, y que su hogar era un lugar común y corriente, como el de cualquier otra familia, pero que esa normalidad se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Y se nos presentaba un poco del pasado del conde Laszlo de niño, huyendo con su hermana, mientras que su hermana le preguntaba por su papá y su mamá, pero el conde Laszlo le decía que no se preocupara, ya que él, su hermano mayor, estaba ahí con ella, y con unas lágrimas en los ojos se decía que definitivamente la protegería y que nunca la soltaría. Y el conde Laszlo se detiene después de tanto correr, diciéndose que tenía que correr aún más lejos, pero a la misma vez se preguntaba a dónde, ya que no tenía ningún lugar a donde irse.
Y el conde Laszlo, con su hermana en la espalda, se decía que le empezaba a doler la espalda, y también los brazos, y que su cuerpo comenzaba a sentirse pesado. Pero en su momento de desesperación, se decía que, si tan siquiera hubiera un lugar donde él y su hermana estuvieran a salvo, y en ese momento, alguien llegaba donde el conde Laszlo y su hermana donde estaban tomando un descanso, y era una anciana, quien le decía al conde Laszlo, que ya llevaban varios días en ese mismo lugar, y el conde Laszlo se decía que era la anciana que le había regalado un pastel de carne hace unos días. Y la ancianita, con una sonrisa, le decía al conde Laszlo que, si no tenía a dónde ir con su pequeña hermana, podían ir a su casa, y que también había pasteles de carne y ropa para ellos. Y esto sorprendió al conde Laszlo, diciéndole a la anciana que sí, y que le pagaría el alojamiento y comida de alguna forma. Pero la anciana le decía al conde Laszlo que un niño no debería decir eso, y que su casa era demasiado tranquila para que solo ella y su esposo vivieran ahí, diciéndole que estarían encantados de que ellos vivieran ahí con ellos. Y luego la ancianita le preguntaba el nombre del conde Laszlo y de su hermana. Y entonces el conde Laszlo le decía el nombre de su hermana, y cuando iba a decirle el suyo, se decía que no le hacía falta ni un nombre ni tampoco su pasado, diciendo que construiría un hogar nuevo, diciéndole a la ancianita que su nombre solamente era Laszlo, y decía que ahora que tenía a alguien quien cuidara de su hermana, podría salir a intentar ganar algo de dinero, diciendo que era natural, que al final de tanto terminara sosteniendo una espada, ya que él trabajó haciendo recados para algunos mercenarios. Y entonces el conde Laszlo, con una sonrisa, le decía a su hermana que sus abuelos los cuidaron con mucho amor, aunque no compartían ni una gota de sangre, diciéndole que fueron muy felices en la casa de sus abuelos. Pero le decía a su hermana que, si hubiera estado un poco más grande, de seguro habría tenido buenos recuerdos sobre ellos. Pero su hermana le decía que ella recordaba a su abuelo y a su abuela. Pero su hermana le decía que, al final de tanto, tampoco recordaba a sus padres, y que 16 años habían pasado después de todo, así que era lo más lógico. Entonces el conde Laszlo, con una sonrisa, la agarraba por la cabeza, diciéndole que era una casa muy bonita y que solamente tenía una ventana, aunque era bien pequeña, diciéndole que esperaba que esa respuesta pueda satisfacerla. Y su hermana le decía al conde Laszlo que, aunque no recordara los rostros de sus padres, nunca olvidaría el sabor del pastel de carne que le hacía su abuela. Pero su hermana le decía que, de todas formas, aunque no recordara a sus padres, tenía un hermano mayor, y que le estaba empezando a gustar su nuevo hogar, y que estaba impaciente por ver cuánto mejoraba, diciéndole que él era todo lo que tenía, diciéndole que cruzaran el puente. Y cuando cruzaron hacia el otro lado, y así fue como el conde Laszlo y su hermana llegaron hasta donde se encontraba con la protagonista. Y fue cuando el hombre le había dicho a la protagonista que el mercenario era su amante, refiriéndose al conde Laszlo. Y el conde Laszlo y su hermana, enojados, se decían que cómo se atrevían a decirle tales palabras a la protagonista. Y también se quedaron sorprendidos cuando el otro hombre le dijo a la protagonista que, después de todo, se había casado con el viejo Lancaster por su propia voluntad. Al escuchar eso, hizo enojar al conde Laszlo, llegando el momento donde él les decía que no sabía que tenía una amante. Y fue cuando todos los chicos se quedaron sorprendidos por la llegada del conde Laszlo, al igual que la protagonista, quien se preguntaba cuándo y en qué momento había llegado el conde Laszlo a ese lugar, repitiéndose una vez más la escena. Pero el chico que había comentado que la protagonista era la amante del conde Laszlo, le decía que no era lo que quería decir exactamente. Y entonces el conde Laszlo le preguntaba que entonces qué es lo que quiso decir, diciéndole que si no estaba difundiendo rumores sobre él y la protagonista, cuando ni siquiera conocía bien los detalles. Y los dos estaban totalmente nerviosos. Y el hombre de cabello café le decía que no podía creer que el capitán de la división del emperador amenazara así a la gente, y entonces el conde Laszlo le decía que él, para ser bastante humilde, creía que estaba siendo bastante respetuoso, y que en ningún momento los había amenazado. Y entonces el conde Laszlo se ponía delante de la protagonista, diciendo que ella era un miembro muy valioso en su familia, y les decía que se disculparan con la protagonista y su sirvienta, pero los chicos se decían que por qué deberían disculparse. Entonces, el conde Laszlo le preguntaba a la protagonista si recordaba sus nombres, ya que lo estaba calumniando a él, siendo la mano derecha del emperador, y que debía investigar si había alguna otra intención detrás de todo ese escándalo. Y la protagonista le decía que, por supuesto, conocía sus nombres, y en el momento en que iba a mencionarlos, ellos le decían que esperara,
pidiéndole perdón y que se asegurarían de que eso nunca más volviera a suceder. Y el conde Laszlo les decía que aceptaría sus disculpas, ya que era una molestia seguir hablando de eso, pero él no sabía si la protagonista iba a perdonarlos. Y entonces, estos se disculpaban con la protagonista, pidiéndole que, por favor, si podía perdonarlos. Y la protagonista les decía que aceptaba sus disculpas, y entonces ellos se fueron corriendo rápidamente, dándole las gracias a la protagonista por perdonarlos. Y entonces, Daisy y su papá se encontraban, y ésta le decía a su padre que estaba haciendo en un lugar como ese. Y su padre le decía que ahora él era el cochero del conde Laszlo, y la hermana del conde Laszlo le preguntaba a la protagonista qué estaba haciendo en un lugar como ese. Y la protagonista le decía que había salido a comprar con Daisy, y que iban a pintar un retrato, pero que de casualidad, se encontraron con personas que conocía. Y la hermana del conde le decía que le había dicho que iban a pintar un retrato, y la protagonista le decía que sí, ya que había una calle cerca de donde estaban, en la que pintaban retratos, y que había oído que los hacían bien baratos y rápidos. Y entonces, en ese momento, la hermana del conde Laszlo decía que ella también quería un retrato con su hermano. Y el conde Laszlo le decía que así, de repente, y su hermana le decía que no quería hacerlo solo por hacerlo, sino que él siempre estaba en el campo de batalla, y que no sabría cuándo terminaría abandonándola, y que tan solo quería tener un retrato en el que estuvieran juntos, para así poder recordarlo siempre, ya que no quería olvidarse de más seres queridos para ella. Y el conde Laszlo se decía que era natural que su hermana tuviera esas preocupaciones, diciéndose que su hermana siempre había tenido ese tipo de preocupaciones cada vez que la dejaba sola en la mansión. Y se decía que, una vez más, se daba cuenta de sus defectos, y también que era demasiado patético, mirando a la protagonista, diciendo que, al parecer, tenía algo en común con ella. Y era que vivir una vida normal no era demasiado fácil, sino lo más difícil. Y entonces, el conde Laszlo le decía a su hermana que estaba bien, que fueran a hacerse un retrato. Y el padre de Daisy le decía que entonces ellos deberían ir también, pero Daisy se decía que entonces que sí que pasaría con su día divertido con la protagonista. Y entonces, llegaban hacia la tienda de retratos, y un trabajador les daba la bienvenida, y la hermana del conde Laszlo, emocionada, le preguntaba al conde Laszlo si sabía de un lugar como ese, y el conde Laszlo le decía que normalmente los retratos de todos los nobles pintados tardaban más en completarse, pero que ahí era un lugar diferente, ya que los hacían mucho más rápido. Y la protagonista decía que cuando la gente plebeya comenzó a pintar retratos, simplemente solo era una tendencia que intentaba imitar a la cultura de los nobles, pero que ahora los nobles preferían tener retratos rápidos y accesibles. Pero entonces, la hermana del conde Laszlo le decía que era bueno que hubiera aceptado a que lo retrataran, pero que creía que pintarlo en ese estado en el que se encontraba no era lo más ideal, reclamándole que si no le había dicho que se cortara la barba y el cabello. Y mientras el conde Laszlo y su hermana peleaban, la protagonista le decía a Daisy que ella pagaría el retrato. Y en ese momento llegaba el pintor, diciéndole al conde Laszlo que estaban a punto de comenzar y que su aprendiz se encargaría de las mujeres, diciéndole que era bastante bueno y que no se preocupara. Pero Daisy estaba nerviosa, diciéndole a la protagonista que era la primera vez que hacía algo así, y la protagonista, con una sonrisa, le decía que no estuviera nerviosa, y que simplemente pensara como si estuvieran tomando un descanso. Y la protagonista se decía que cuando la pintaron en un retrato, simplemente fue cuando se casó con el duque Lancaster, pero que nunca pudo estar en el retrato familiar de la familia Canyon, y que también ni siquiera tenía un retrato con su hermana. Y también se decía que el cuadro que estaba en la mansión Lancaster se había quemado cuando fue destruida la mansión del duque. Y se decía que, si más adelante no habría otra oportunidad más, ese sería su único retrato. Y entonces, el pintor les decía que ya había terminado, preguntándoles si ellas eran sirvientas de las dos personas nobles que habían llegado recientemente, recalcándoles que era una lástima, ya que las dos tenían una impresionante belleza, preguntándoles por qué no se convertían en actrices. Y les decía que, si querían, podría presentarles a una compañía de teatro que conocía. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que tendría que rechazar su oferta, ya que ellas estaban bastante felices con su vida actual. Pero el pintor les decía que, con sus rostros, con simplemente estar de pie venderían bastante boletos. Y entonces, el conde Laszlo, algo molesto, le decía al pintor que si ya había terminado, que entonces le pintara uno también. Y el conde Laszlo le decía al padre de Daisy que, ya que estaba ahí,
que se retratara con su hija, y que no se preocupara, ya que él pagaba. Pero entonces, el conde Laszlo le decía al pintor que quería un retrato más, pero que sería por separado, diciéndole que pintaría a la protagonista, a ella sola. Y el conde Laszlo le decía que la marquesa Celestín estaba preguntando por ella, por cómo estaba, y que pensaba enviarle un retrato suyo. Y la protagonista le decía al conde Laszlo, que ese gesto era muy considerado de su parte, dándole las gracias. Pero el conde Laszlo le decía que gracias a ella había tenido la oportunidad de conocer a la familia de la marquesa Celestín. Y la protagonista, con una sonrisa, se decía que pensaba que ya era feliz tal como estaba, pero que no podía creer esperar una vida mejor que la que estaba viviendo, diciendo que ese día fue realmente hermoso. Ya después de haber terminado los retratos, el conde Laszlo le decía a la protagonista que, si no le importaba, podrían irse con ellos en el carruaje. Y la protagonista le decía que agradecía su gratitud, pero que todavía tenía cosas que hacer con Daisy. Y entonces, el conde Laszlo, con una sonrisa, le decía que estaba bien, y que de todos modos tenía que disfrutar sus días libres. Y entonces se despedían, y la protagonista le decía a Daisy que si iban a echar otro vistazo a alguna tienda. Mientras tanto, en la mansión, el conde Laszlo se decía que se alegraba de haber conseguido un retrato con su hermana, y también el del padre de Daisy, ya que siempre había sido bien leal. Mientras tanto, se percataba del retrato de la protagonista, diciéndose que si debería enviárselo a la marquesa Celestín. Pero el conde Laszlo se decía que, ahora que estaba a punto de enviárselo, se sentía un poco raro, preguntándose si debería conservarlo por el momento, diciéndose que no era como si le hubiera dicho a la marquesa Bárbara que le enviaría un retrato de la protagonista, diciendo que, si surgía otra oportunidad, le preguntaría primero a la marquesa, conservando el retrato de la protagonista. Y después de un tiempo, las vacaciones habían llegado a su fin, y comenzaban a llegar los nuevos empleados que la protagonista quería. Finalmente llegaron, y la protagonista decía que el trabajo había aumentado, ya que ahora era ella la ama de llaves, y también mencionaba que necesitaba contratar una nueva sirvienta para que trabajara tiempo completo para la hermana del conde Laszlo. Y decía que le había pedido a Solía y a Laila que fueran sus sirvientas, pero Solía le decía a la protagonista que le agradecía por la oferta, pero tendrían que rechazarla, diciéndole que no era que no quisieran, sino que varias sirvientas habían renunciado recientemente y que estaban tratando de ayudar a las nuevas sirvientas tanto como podían. Y entonces, la protagonista decía que, entre las sirvientas recién llegadas, había elegido a 2 para el trabajo de servir a la hermana del conde Laszlo, pero que también había encontrado a una persona que era perfecta para servirle. Y entonces, la protagonista les decía a las 2 nuevas sirvientas que debían separar las cosas que se podían vender y las que se debían tirar a la basura. Pero Daisy le preguntaba a la protagonista si creía que ella podía ayudar a elegir qué cosas servían para vender y cuáles para tirar, y la protagonista le decía que sí, y que en un momento le explicaría cómo tenía que hacer las cosas, diciéndose que estaba segura de que Daisy podría manejar bien la situación. Y a la vez, la protagonista pensaba que la amabilidad de Daisy ayudaría a que la hermana del conde Laszlo a que desarrollara su carácter, diciendo que Daisy era la única que tenía casi la misma edad que la hermana del conde, y que esperaba que dejaran de lado sus indiferencias y empezaran a llevarse bien. Y entonces, la hermana del conde Laszlo le decía a la protagonista si podía echarle un vistazo a un vestido, preguntándole si podía hacerle unas modificaciones. Y la protagonista le decía que el vestido era demasiado bueno para modificarlo, diciéndole que primero terminaran de ordenar todo, ya que por la tarde vendría la diseñadora, y podría pedirle los vestidos que necesitara. Y ya en la tarde, llegaba la diseñadora, presentándose como la diseñadora de Dunamis, y la hermana del conde Laszlo le decía que quería unos vestidos para salir a pasear y algunos para la noche. Y entonces, la diseñadora le decía que le parecía bien, y que si quería podía echarle un vistazo al catálogo para ver si había alguno que le gustara. Y entonces, la protagonista le decía a la hermana del conde si le permitía ayudarle, y ella le decía que sí, preguntándole cuál podría elegir. Y la diseñadora decía que los rumores eran ciertos, que la hermana del conde Laszlo dependía completamente de su ama de llaves, y que había escuchado que no hacía nada por su propia cuenta, pensando que no podría hacer mucho dinero de esa manera. Y entonces, la diseñadora le decía a la hermana del conde Laszlo que por qué no le echaba un vistazo a ese vestido, diciéndole que era un vestido joven y moderno, y de sus últimas creaciones,
y que también era muy popular entre las jovencitas de su edad. Y la protagonista le decía a la diseñadora que el vestido era bastante único, pero que creía que el vestido que habían visto anteriormente en el catálogo se vería mejor en su señorita. Pero la diseñadora le decía a la protagonista que ese vestido era bastante simple, y que como el verano se acercaba, sería mucho mejor que usara un vestido hermoso y fresco. Y entonces, la protagonista pensaba que la diseñadora estaba intentando deshacerse de ese vestido y vendérselo a ellas. Y entonces la diseñadora decía que podría sugerirle un vestido blanco en su lugar, pero la hermana del conde Laszlo le decía que no hacía falta, ya que solamente ordenaría un vestido, y sería el que había visto antes. Y la diseñadora le decía que si no había dicho que ordenaría más, y la hermana del conde Laszlo le decía que se tomaría su tiempo en elegir, preguntándole si su elección estaba tan desagradable. Y la diseñadora le decía que no, y que entonces empezaría a tomarle las medidas. Y la protagonista, con una sonrisa, pensaba que la hermana del conde rápidamente estaba volviendo a ganar confianza, y que seguiría aprendiendo paso a paso, diciéndose que así podría vivir llena de dignidad, y rodeada de buenas personas, y que ella misma se encargaría de que así fuera. Y ya después, la hermana del conde Laszlo vendía unos cosméticos que ya no necesitaba, pero mientras hacía negocio sobre los cosméticos, la hermana del conde Laszlo le decía que ese no lo vendería, ya que era para la protagonista, y la protagonista le preguntaba por qué se lo estaba regalando, preguntándole si no era algo que había comprado para ella, y la hermana del conde Laszlo le decía que no le importaba y que quería regalárselo. Mientras tanto, el comerciante se quedaba escuchando detrás de la puerta, y la protagonista ya se había percatado, diciendo que ese comerciante era una fuente de información bastante conocida, y que si se corría la voz de que su señora le regalaba cosas a sus sirvientas, su reputación podría mejorar, y la hermana del conde Laszlo le decía que no lo había hecho con esas intenciones. Mientras tanto, el comerciante decía que la hermana del conde Laszlo era una señorita bastante admirable, ya que trataba bien a sus sirvientes y a los comerciantes como él. Y entonces, la protagonista, molestándola, le decía que entonces no le devolvería el cosmético que le había regalado, y la hermana del conde Laszlo le decía que por supuesto que no tenía que devolvérselo, ya que no era una tacaña, y que era un regalo para ella. Y entonces, la protagonista le daba las gracias, diciéndole que atesoraría bien el regalo que le había dado. Y así, la protagonista pensaba que su habitación estaba llena de regalos preciosos y cartas de sus seres queridos y amigos. Y se decía que había estado usando la crema que Daisy le había regalado, junto al cosmético que la hermana del conde le había regalado también, y que gracias a eso, sus cicatrices ya se habían curado bastante, preguntándose si debería escribirlo en su diario. Y entonces, la protagonista mencionaba que cuando estuvo de vacaciones con Daisy, ellas fueron a comprar un diario en una tienda por la que pasaban, ya que quería registrar sus recuerdos que haría en la mansión. Y en ese momento, llegaba la hermana del conde Laszlo, gritándole a la protagonista que la perdonara por no haber tocado su puerta, pero que venía apresurada. Y la protagonista le preguntaba qué estaba pasando, preguntándole si había ocurrido algo malo con la fiesta de té que estaba programada para ese día. Pero la hermana del conde Laszlo le agarraba la mano a la protagonista, pidiéndole que por favor cuidara de su hermano, lo cual sorprendió a la protagonista, quedándose callada, ya que no supo qué decirle. Mientras tanto, se nos contaba que ese mismo día, en la fiesta de té de la hermana del conde Laszlo, quien fue invitada en la mansión Briller, le decían que se miraba realmente hermosa, y entonces, ella le daba las gracias a la señorita Jamie, diciéndole que ella también estaba hermosa, y que su vestido resaltaba junto al bello jardín que tenían. Y entonces, la señorita Jamie le decía que era un honor haber recibido ese cumplido. Y la señorita Jamie era la nieta de la señora con quien la hermana del conde Laszlo se había hecho amiga en la fiesta de la viscondesa Emerson, diciéndose que se alegraba de que la hubiera presentado con su nieta y sus amigas, con quienes era fácil conversar, y que ahí no había ni una sola persona que la hiciera sentir incómoda. Y entonces, le preguntaban a la hermana del conde si a su hermano, el conde Crisus, no le gustaban las fiestas, ya que habían escuchado que no había asistido a ninguna. Y la hermana del conde Laszlo decía que no, ya que su hermano pasaba muy ocupado, y que incluso a veces no se veían en algunos días. Y las demás señoritas decían que era de esperarse, ya que era el capitán de la guardia, y que era alguien que no debía perder tiempo. Pero una chica decía que el conde Laszlo parecía un poco aterrador, aunque aclaraba que no lo decía en mal sentido,
sino que como escolta personal del emperador, debía parecer un poco intimidante. Y en pocas palabras, la señorita de cabello café no sabía cómo desviar la pregunta, después de decir que el conde Laszlo parecía intimidante. Pero la señorita Jamie intentaba ayudarla, diciéndole que creía entender lo que quería decir, y que lo que quiso decir era que era un poco difícil acercarse al conde Crisus. Y la chica de cabello café decía que eso era exactamente lo que quiso decir, solo que se enredó por los nervios. Y entonces, la señorita de cabello café y la señorita Jamie le comentaban que porque no ayudaba a su hermano a salir un poco más, y todo tipo de cosas, ya que también necesitaba casarse y encontrar una esposa pronto. Y la hermana del conde decía que la señorita Jamie y las demás simplemente dijeron la verdad sin ningún tipo de malicia. Mientras tanto, la hermana del conde Laszlo le decía que ya entendía todo, y que el verdadero problema no era ella, diciéndole a la protagonista que ella también le había dicho que la mayoría de los nobles juzgaban a las personas por su apariencia y sus conexiones. Y le decía que ella no podía hacer que su hermano cambiara debido a su terquedad, pero le decía a la protagonista que ella podría lograr que su hermano cambiara y se casara, y que si las cosas seguían de esa manera, su hermano ni tan siquiera iba a tener amigos.